Buenas tardes. Lo primero, por cierto, es les pido mil disculpas por el atraso. Tenía una actividad anterior que se atrasó y además era en la otra punta de Viña del Mar que yo no sabía que era tan grande. Así que les pido mil disculpas. Cuando uno habla en los tiempos actuales sobre la Constitución, parte habitual de la conversación supone que los conceptos que uno ocupa son claros y que entonces la única pregunta que queda es, bueno, tratándose de la Constitución, si se necesita una nueva o no, etc. Pero eso es un error. Hay que comenzar preguntándose qué es una Constitución y por qué la Constitución está vinculada al problema en el cual hoy día estamos y cómo se relaciona la Constitución con otras cuestiones relevantes. Y para eso, en un contexto como el actual, la reflexión jurídica sobre la Constitución, la reflexión sobre la Constitución a la cual nos tienen acostumbrados los juristas o los abogados, no sirve de mucho. De hecho, yo creo que hoy día la óptica del abogado es prácticamente un impedimento para entender el problema constitucional. Los abogados entienden que la Constitución es un texto que tiene artículos y que tiene incisos, en los cuales hay normas. Y los abogados, de hecho, van a los tribunales y alegan esas normas, ¿no? Entonces, señor juez, conforme al artículo tanto de la Constitución, mi cliente debe tener una sentencia favorable por las razones tales y cuales, y el otro abogado responderá lo contrario, etc. Pero eso no es la Constitución en el sentido en que nos interesa a nosotros. Porque en ese sentido, la Constitución contiene muchas normas. Por ejemplo, contiene una norma que especifica cuántos años tiene que tener una persona de título profesional de abogado para poder ser fiscal regional. Está claro que cuando uno habla de nueva Constitución, uno no está hablando de una nueva regla sobre cuántos años debe tener una persona para ser fiscal regional. Pero eso es una regla, en el sentido del abogado, tan constitucional como cualquiera de las otras reglas del texto constitucional. Para entender qué es una Constitución, uno tiene que preguntarse cuál es la función que una Constitución cumple. Y la verdad es que aquí no hay nada muy misterioso, porque la función que una Constitución cumple está descrita en el título de la cosa. Se llama Constitución Política de la República porque hace exactamente eso. Constituye políticamente a la República o constituye la política de la República. Es decir, una Constitución contiene un conjunto de decisiones fundamentales sobre cómo es la política, cómo la política existe. Por ejemplo, sobre de dónde viene el poder político. Viene de Dios, viene de la tradición, viene del pueblo, en el caso de una Constitución que responde al principio democrático. ¿Cuáles son los órganos a través de los cuales se ejerce el poder político? Presidente de la República, Congreso, sistema parlamentario, sistema presidencial, etc. ¿Cuáles son los fines a los cuales se ordena el poder político? ¿Para qué existe el poder político? Derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los límites que enfrenta el poder político? También contenidos en las declaraciones de derechos. Entonces, la Constitución lo que hace es contiene un conjunto de decisiones, o es un conjunto de decisiones sobre lo político, o sobre la política, que están en un texto donde además hay un montón de otras cosas, por supuesto. Hay un montón de otras reglas que no son parte de esas decisiones, como la de los fiscales y los 4 años para ser, la de los abogados y los 4 años para ser fiscal regional, pero que están ahí por distintas razones que uno podrá explicar en caso a caso. La Constitución, entonces, es una decisión fundamental sobre la política. En ese contexto, las declaraciones de derechos son parte de esas decisiones porque especifican, como ya lo indiqué, tanto los fines a los cuales se ordena el poder político como los límites que enfrenta. Es un error por esto, y yo creo que es un error de consecuencias considerables. Una de esas consecuencias es que impide entender el problema constitucional, así de grave es un error, algo que
para los profesores de Derecho resulta especialmente fácil decir, que es la función principal de las constituciones es limitar el poder. Esto es un error, no porque el poder no requiera ser limitado, por supuesto. Es un error porque limitar el poder es el segundo problema de una constitución, no el primero. El primero es constituir el poder político. Y por eso se llama constitución. La constitución constituye el poder político institucional y claro, al constituirlo, por cierto, lo limita. Cuando yo digo que es un error decir que la constitución tiene por función principal limitar el poder, no es porque yo no crea que el poder debe ser limitado, es porque esa no es la función principal. La función principal es constituir el poder. Eso es lo que hace una constitución. Si uno, con esa caracterización de la constitución, no como un texto, sino como una decisión fundamental sobre el poder político, se pregunta entonces, ¿bajo qué constitución vivimos? ¿Cuál es la constitución bajo la cual vivimos? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está o en qué consiste esa decisión? ¿Cómo la constitución configura la política bajo la cual vivimos? Eso es la constitución. A esa pregunta hay distintas respuestas. Y aquí vean ustedes, importa si uno entiende correctamente por qué está preguntando. Porque ustedes habrán escuchado el argumento que dice que ya no vivimos bajo la Constitución de 1980 porque ha sido reformada muchas veces. Y efectivamente, si por reformada muchas veces se entiende, se han dictado muchas leyes de reforma constitucional que han alterado considerablemente el texto, eso es verdad. Se han dictado muchas leyes de reforma constitucional y se ha alterado considerablemente el texto. Pero que cambie el texto constitucional no significa que cambie la decisión fundamental de configuración de la política. De hecho, lo que yo diría es precisamente eso. ¿Ha cambiado la Constitución en el sentido de los abogados? Es decir, ¿ha cambiado el texto constitucional? Pero no ha cambiado la Constitución en el sentido de la decisión fundamental en que consiste la Constitución. La decisión fundamental sobre la política en que consiste la Constitución. ¿Y cuál es esa decisión fundamental? Yo creo que es una decisión que tiene que ver con la configuración del poder, que es precisamente esa parte que se saltan quienes dicen que la función principal de una constitución es limitar el poder. Y pretende esta constitución configurar la política, configurar el poder político de un modo neutralizado, incapacitado. Es decir, configura una política incapacitada para actuar con eficacia transformadora. Y por cierto, uno podría preguntarse, ¿por qué la Constitución configura una política neutralizada, incapacitada para actuar con eficacia transformadora? Y la respuesta, por lo menos la respuesta que yo creo que es correcta, es, lo hace porque la Constitución fue una solución, o fue la solución a un problema con el cual se enfrentó la dictadura que la dictó. El problema era el siguiente. ¿Cómo usar? No, perdón. Dicho por ellos, nosotros tenemos hoy, dicho por ellos en 1980, digamos, nosotros tenemos hoy todo el poder político. Que tengamos todo el poder político quiere decir que podemos hacer cosas que usualmente es difícil hacer. Podemos cambiar el sistema de pensiones de una semana para otra, podemos reorganizar el sistema de salud o el sistema educacional, podemos derogar el Código del Trabajo y dictar uno nuevo, y lo mismo con la minería y con las aguas y con... En fin, podemos rehacer la forma institucional del país. Pero, ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos todo el poder? ¿Cómo podemos asegurar que el modelo, que yo llamaría neoliberal, que imponemos usando todo el poder que actualmente tenemos, cómo asegurar que ese modelo va a sobrevivir cuando ya no tengamos todo el poder? Cuando llegue la democracia, que va a venir después de la dictadura, y llegue otro que tenga el poder, ¿cómo impedir que ellos puedan echar para atrás las reformas que estamos haciendo? Y la solución fue la Constitución, precisamente porque la Constitución es una decisión sobre la política. Y entonces la dictadura decidió darle a la democracia por venir una Constitución. La Constitución no fue una Constitución para la dictadura, la Constitución fue una Constitución para la democracia. De hecho, algunos de ustedes, si tienen la edad suficiente y tuvieron en su momento el interés o el activismo suficiente, recordarán que lo que hoy día llamamos Constitución, entonces, en los 80, se llamaba el articulado permanente de la Constitución.
Y se llamaba así porque estaba suspendido. El articulado permanente no regía durante los 80, lo que regía era una constitución paralela, que era la constitución para la dictadura, que estaba contenida en un conjunto de lo que se llamaba disposiciones transitorias. Solo para darles una idea de que no estoy haciendo un invento cuando digo era la constitución para la dictadura, la disposición 24 transitoria autorizaba personalmente a Pinochet, al presidente de la República, para detener, exiliar o relegar a cualquier persona sin forma de juicio y sin que pudiera haber reclamación ante un juez. Esa era la constitución para la dictadura, pero esa no era la constitución que importaba. La constitución que importaba era la constitución para la democracia. Lo que hoy día llamamos la Constitución y que entonces se llamaba el articulado permanente, que empezó a regir el 11 de marzo de 1990. Y esa Constitución configuraba la política democrática de modo tal de que no tuviera capacidad transformadora. Es decir, diría yo, le daba a la política forma democrática, pero sin contenido democrático. Es decir, el poder democrático no podría decidir cómo se organizaba el país, porque esa decisión ya estaba tomada y esa política estaba configurada de modo tal de que no pudiera ponerla en cuestión. De distintas maneras, por supuesto. Algunas de ellas tuvieron su efecto y ya no existen, pero solo para que ustedes tengan una idea de la claridad con la cual esto se buscaba. La Concertación de Partidos por la Democracia ganó todas las elecciones parlamentarias entre 1989 y 2005, pero nunca tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Mayoría que, por supuesto, necesitaba para dictar cualquier legislación. No estamos hablando de legislación orgánica constitucional ni con quórum calificado, leyes ordinarias. Para eso se necesita la mayoría en ambas cámaras. Y no la tenía. ¿Por qué? Porque el Senado estaba intervenido por casi un tercio de sus miembros que eran designados por órganos tales, o sea, de modos tales que aseguraban que tenían compromiso político con el programa, con el proyecto político de la dictadura. Eso duró hasta el año 2005. Pero a eso me refiero con, le dio al poder una forma neutralizada. El poder político democráticamente generado, porque tenía forma democrática, no estaba hecho para que pudiera tomar decisiones transformadoras. Eso, al mismo tiempo, la Constitución consagraba un modelo no solo político, en el sentido ya indicado, sino también un modelo económico y social. Es lo que se llama habitualmente el Estado subsidiario. A mí me pasa habitualmente que me preguntan, ¿pero dónde está el Estado subsidiario? ¿Cuál es el artículo en que el Estado subsidiario está? Y la respuesta me recordaba alguna historia que alguna vez yo leí de un niño que buscaba a Dios, ¿no? Y entonces que abría un cajón y no encontraba a Dios. Entonces iba a donde su abuela y decía, abuela, ¿dónde está Dios? Porque lo busco aquí y no lo encuentro. Lo busco aquí y no lo encuentro. Lo busco aquí y tampoco está ahí Dios. Abuela, ¿dónde está Dios? Y la abuela le dice, querido nieto, tú no encuentras a Dios ni aquí, ni ahí, ni ahí, porque en realidad Dios está en todas partes. Y yo no sé cuán religiosos serán ustedes, pero no me interesa esa dimensión de la historia, porque con el principio subsidiario ocurre exactamente lo mismo. Abuela, ¿dónde está el principio subsidiario? ¿Cuál es el artículo, cuál es el inciso del texto donde está el Estado subsidiario? Y la respuesta es, querido nieto, tú no encuentras el Estado subsidiario en ningún inciso en particular, porque en realidad el Estado subsidiario está en todo el texto, en toda la Constitución, porque el Estado subsidiario es una de esas decisiones que define a la Constitución de 1980. Y se nota especialmente, porque que no esté en ninguna parte en particular, en el sentido de que no hay un artículo, como dicen otras constituciones, ¿no? La fórmula europea característica, española, alemana, define el carácter del Estado y dice, el Estado es un Estado social y democrático de derecho. El equivalente nuestro, el Estado es un Estado subsidiario, pero no tenemos ese artículo. No hay un artículo que diga, Chile es un Estado subsidiario. Como si hay un artículo que dice, España es un Estado social y democrático de derecho, y hay otro que dice, Alemania es un Estado social y democrático de derecho. ¿Dónde está, entonces? ¿Cómo uno puede verlo? ¿O cómo uno puede mostrarlo? Porque está en todas partes. Hay varias maneras en que el Estado subsidiario aparece. Y yo diría, una de las más notorias
es la manera en que la Constitución consagra en su capítulo sobre derechos y deberes lo que tradicionalmente se denominan derechos sociales. Y digo tradicionalmente se denominan porque la Constitución no consagra derechos sociales, a mi juicio. Pero consagra o dice cosas relativas a las áreas o a las esferas que habitualmente son designadas con esa expresión. O sea, típicamente, seguridad social, salud, educación. Pero cuando se refiere a estas cuestiones, la Constitución no le impone al Estado el deber de realizar derechos sociales. Le impone al Estado el deber de asegurar las condiciones del mercado. Un caso evidente es la protección del derecho a la salud, ¿no? El derecho a la salud se entiende de una manera que el deber fundamental del Estado, de hecho, la única parte de ese artículo que en rigor está protegida por el derecho, el recurso de protección, es la parte en que la Constitución le impone al Estado el deber de asegurar la libertad de elección entre el sistema privado y el sistema público. Eso sí está contenido ahí y está protegido por el recurso de protección. Y eso, evidentemente, lo que significa es un sistema privado organizado conforme a la lógica del mercado y un sistema público organizado bueno, en toda la medida posible, conforme a la lógica del mercado también, pero público. Esa diría yo. Y eso, algo parecido se puede decir de educación, ¿no? La libertad de enseñanza, como se entiende bajo la Constitución de 1980, es fundamentalmente libertad de mercado, libertad de emprendimiento, aplicado a la educación. Y algo parecido, o más categórico, porque ahí sistema público no existe, vale para seguridad social. Entonces, la caracterización de los derechos sociales, salud, educación y seguridad social, en la Constitución, o la caracterización de aquellas esferas que son tradicionalmente designadas como derechos sociales, es uno de los aspectos más notorios de esta otra dimensión de la Constitución, que no solo configura una política neutralizada, incapacitada para actuar con eficacia, sino que además contiene un proyecto político cuya validación social ha ido, digámoslo de la manera más suave, decayendo en el tiempo. Y cuando ustedes ponen las dos cosas juntas, entonces tienen una tormenta perfecta. Porque el hecho de que ese modelo económico haya ido decayendo en el tiempo, en el sentido de haya ido siendo crecientemente impugnado por la sociedad, en el contexto de una constitución que configura una política incapacitada para transformar, entonces significa que esa política va a ser crecientemente incapaz de reaccionar adecuadamente a esas demandas a medida que vayan surgiendo. Y esa, diría yo, es el origen de la crisis de legitimidad en la cual nos encontramos hoy día. Hoy día nos encontramos en un estado avanzado de esa crisis, porque es una crisis que se ha venido desarrollando largamente. Yo diría por lo menos, probablemente más, pero por lo menos durante 15 años. Que es una crisis de legitimidad de una política que es crecientemente vista como incapaz para actuar en promoción de las demandas que surgen de la sociedad. Porque yo creo que cuando uno describe el problema constitucional apuntando a la incapacitación o neutralización de la política, yo creo que uno lo describe correctamente, por lo que yo les he dicho. Yo creo que ese es el problema constitucional. Pero uno no muestra la vinculación que hay entre el problema constitucional y las demandas ciudadanas, porque ustedes también habrán escuchado que estas dos cuestiones son totalmente distintas, ¿no? Esto es parte de lo que hoy día se discute en términos de la campaña con vistas al plebiscito que viene. Algunos dicen, las demandas sociales son demandas por mejor salud, mejor educación, mejor seguridad social, mejores pensiones, pero no tienen que ver con la Constitución. Y yo creo que es precisamente al revés. ¿Por qué? Para esto, lo que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué consecuencias va a tener una política configurada de este modo? Una política que tiene constitucionalmente determinado un modelo político-económico crecientemente impugnado, por un lado, y que además está configurada de modo tal que es incapaz de actuar con eficacia cuando se trata de transformar. Bueno, yo creo que esto va a tener un sinnúmero de consecuencias, pero ahora es útil detenerse en dos de ellas.
que son las dos que yo creo que están más, o que muestran más claramente cuál es el problema. La primera consecuencia es que será una política que cada vez que se encuentre, o cada vez que surja desde la sociedad una demanda de transformación, va a tener que ignorarla. O la ignora con indiferencia, o la distorsiona y la convierte en una demanda por perfeccionamientos. Lo segundo, transformarla en una demanda por perfeccionamiento, es lo que aprendió el movimiento estudiantil después de la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. ¿No? Lo que era la derogación de la LOCE, la gran demanda del movimiento pingüino, que era una demanda por una transformación del modelo educacional, terminó siendo procesada políticamente como una demanda por correcciones, porque al comparar la LOCE con la LEGE, la Ley General de Educación que se dictó en vez de ella, quedaba claro que la LEGE había logrado ciertos avances, pero eran perfeccionamientos dentro de un modelo cuya lógica no había cambiado. Entonces, o la política, incapacitada para transformar, intenta reaccionar, pero no puede más que perfeccionar, o la política simplemente se manifiesta indiferente. Como por ejemplo ha ocurrido durante los últimos 30 años con la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche. ¿No? La política institucional se ha mostrado respecto del contenido político de esa demanda totalmente indiferente. ¿Por qué? Porque dar cuenta de ese contenido político supone una decisión transformadora de la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Y esas decisiones transformadoras son decisiones que la política que conocemos, la política constituida por la Constitución de 1980, está incapacitada para tomar. Y uno puede, por cierto, acumular ejemplos aquí. Aquí los ejemplos están a pasto. El caso más flagrante, no el más importante quizás, pero el más flagrante, creo yo, es lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años con las ISAPRES. Las ISAPRES llevan 10 años, una década, siendo condenadas en más de 1 millón de causas judiciales. Hay más de 1 millón de sentencias judiciales dictadas en contra de las ISAPRES, porque su modelo de negocios, el modelo conforme al cual ellas funcionan, implica, según los tribunales de justicia, violación de derechos constitucionales. Entonces, aquí tenemos una esfera vinculada a lo que tradicionalmente se denomina derechos sociales, pero que en este caso no son derechos sociales, son mercancías, que opera con una lógica que ha sido condenada en 1 millón de juicios como violatoria de derechos constitucionales ante la indiferencia del sistema político institucional durante una década. ¿Cómo? Yo varias veces me he preguntado esto. ¿Cómo alguien podría pensar que eso no cobra su precio en legitimación? ¿Cómo alguien podría pensar que una institucionalidad que se manifiesta indiferente ante la violación masiva de derechos constitucionales judicialmente declaradas en 1 millón de casos durante 10 años no se va a deslegitimar? Bueno, esa creo yo es la primera consecuencia de la Constitución. Ojo, noten ustedes, no es una consecuencia que se siga porque haya una regla que diga no se podrá reformar el régimen de las ISAPRES. No, ¿qué es lo que ha pasado con las ISAPRES? ¿Por qué no ha habido acción? Bueno, estamos todavía, asumo yo, a la espera de un gran acuerdo. Y ese gran acuerdo, por supuesto, tiene que incluir a las ISAPRES. Y entonces ese gran acuerdo no va a llegar. No ha llegado. Entonces, no es que haya una regla en el texto que explique inmediatamente la cuestión. Pero cuando uno entiende que la Constitución no es un conjunto de reglas escritas en un texto, la Constitución es una decisión fundamental sobre las características de la política, entonces uno puede ver, es la Constitución, es esa constitución de la política la que hace imposible, o ha hecho imposible en los hechos, solucionar el problema de las ISAPRES, solucionar el problema de la demanda de reconocimiento del pueblo mapuche, solucionar la demanda de transformación de la educación de una mercancía en un derecho social, solucionar, en fin, la lista podría continuar, ¿no? Solucionar la demanda de un nuevo sistema de pensiones. Yo creo que lo que ocurre cuando, en este punto, es que los ciudadanos empiezan a preguntarse, si la política institucional no está atenta a las demandas que surgen de la ciudadanía para recogerlas y procesarlas, no digo procesarlas porque el resultado podrá ser uno u otro, pero procesarlas, si no es vista como atenta a estas demandas,
si no la mueven estas demandas, ¿qué intereses sí la mueven? Es decir, si la política institucional no es movida por los intereses de la sociedad, entonces, ¿cuáles son los intereses que sí la mueven? Y yo creo que se empieza a formar una respuesta en la cabeza de los ciudadanos y ciudadanas, en mi interpretación. Pero es una respuesta que la verdad que no tenemos que lucurar mucho porque cae por su propio peso cuando observamos la segunda consecuencia que tiene una política constitucionalmente neutralizada, constitutivamente neutralizada. Y es que es una política débil. Porque está neutralizada, evidentemente. Débil quiere decir para la cual es difícil actuar con eficacia. Pero tiene frente a ella poderes que no tienen nada de débiles, porque son poderes que no son jurídicamente constituidos. Son poderes que uno podría llamar fácticos. Aquí poder fáctico no es una denuncia. Poder fáctico simplemente indica un poder que se afirma en su propia existencia. Podrá ser denunciable o no denunciable, esa es otra cuestión. Lo que importa es que estos poderes fácticos tienen una magnitud y una fuerza que les viene dada por lo que son, ¿no? Por la existencia que tienen. Y de los poderes fácticos que uno podría, de la tipología de poderes fácticos que uno podría hacer, hay uno que hoy día creo yo es particularmente relevante, que es el poder económico. Hoy día una política notoriamente debilitada por su constitución se enfrenta a un poder económico que no solo no está debilitado, sino que es fuerte y probablemente cada vez más fuerte. Y no hace falta tener ningún doctorado, ni estudio universitario, ni nada más para saber qué es lo que va a pasar, cómo se van a ordenar las cosas cuando se enfrenta un poder fuerte con un poder débil. Es decir, cuál es la óptica, cuáles son los intereses que van a primar. Y esto en los hechos lo que ha significado que durante los últimos 30 años la política no ha podido afectar los intereses del poder económico, salvo cuando el poder económico se ha manifestado dispuesto a tolerar que sus intereses sean afectados. Entonces, por ejemplo, hacia fines de los años 90 se creó un servicio del consumidor para dar protección a los consumidores frente al abuso de las empresas. Y el poder económico toleró que ese CERNAC fuera creado y por eso se pudo crear. Pero solo iba a tolerar un CERNAC que tuviera facultades débiles, que solo pudiera mediar entre el consumidor y la empresa. Cuando hace 2 o 3 años se intentó modificar las facultades del CERNAC para que el CERNAC pudiera eficazmente proteger a los consumidores del abuso, dándole al nuevo CERNAC facultades de regulación, para regular, para fiscalizar y sobre todo para sancionar empresas. Entonces ese CERNAC es inconstitucional. Ese CERNAC no puede ser, porque ese CERNAC no es tolerado por la empresa y la verdad, por el poder económico. Y la verdad es que esto fue tan evidente porque fue la propia Cámara Nacional de Comercio, representada por el hermano de un diputado de la UDI, el que fue al Tribunal Constitucional a pedir que ese nuevo CERNAC fuera declarado inconstitucional, y el Tribunal Constitucional, obediente, lo hizo. Entonces recuerden, y para poner otro ejemplo, da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP, cuántos cientos de miles de personas marchen contra la AFP en las calles de las ciudades de Chile. Bajo un gobierno socialista, para la política institucional, la posibilidad de un sistema de pensiones sin AFP no alcanza siquiera a aparecer en el radar. Entonces, recuerden ustedes la pregunta que habíamos dejado pendiente. Yo les decía, yo creo que los ciudadanos y ciudadanas se preguntan si la política no es movida por las demandas que surgen de la sociedad, ¿qué demandas sí la mueven? Bueno, y ahora tenemos la respuesta clarísima, ¿no? Ahora sabemos. Como les digo, aquí de nuevo tampoco se necesita ningún estudio, ninguna sofisticación. La política aparece ante el ciudadano y no estoy yo denunciando nada, estoy simplemente tratando de describir la situación en la cual estamos. La política aparece ante los ciudadanos como el instrumento del poder económico. O, para decirlo más duramente, como yo creo que aparece, la política está coludida con el poder económico en perjuicio del ciudadano. Y el resultado de eso es el abuso. Ese es el problema constitucional. Eso es lo que la nueva Constitución necesita solucionar. Porque una política constituida como la constituye la Constitución de 1980 es una política que va a progresivamente sufrir una crisis de legitimación. Que es exactamente lo que hemos visto ocurrir, como les decía yo, al menos en los últimos 15 años. Y de hecho uno podría apuntar ciertos hitos, ¿no?,
para ilustrar cómo esta crisis se ha ido desarrollando. Ya mencioné el caso del movimiento secundario del 2006, cuya gran demanda era la derogación de la LOCE. Eso llevó a la derogación de la LOCE. En un acto, ustedes habrán visto la foto, ¿no? Porque la foto ya es como el ícono de esa época, en un acto que toda la hoy día llamada clase política, desde el entonces senador Camilo Escalona hasta el entonces senador Hernán Larraín, con sus manos alzadas celebraban este momento en que los políticos habían dejado de lado sus diferencias y se habían unido por el bien de los niños de Chile. El espectáculo era tan conmovedor que a algún funcionario del Ministerio de Educación por ahí se le cayó hasta una lágrima, literalmente. ¿Por qué describo tanto esto? Porque hay un dato interesante en esa foto. Y es que al fondo están los dirigentes secundarios. ¿Y qué significa la presencia de los dirigentes secundarios en ese momento? Significa, es una explicitación del hecho de que el movimiento social en ese momento, estamos hablando de 2009, 2010, en ese momento todavía miraba a la política institucional como algo, como capaz de procesar sus demandas. Si no, no habrían estado ahí. Estaban ahí porque entendían que su demanda había sido canalizada a través de la política institucional. Claro, poco después, al comparar el contenido final de la LEGE con el contenido de la LOCE, quedó claro que esa canalización había sido solamente aparente, falsa. Y por eso, una foto como la del 2010, en que los dirigentes estudiantiles aparecían junto con la llamada clase política, celebrando ese momento, una foto como esa, después del 2010, desde el 2011 en adelante, habría sido impensable, ¿no? Porque el movimiento del 2011 ya había aprendido la lección. No se podía esperar que la política institucional pudiera canalizar estas demandas. Que las canalizara significaba que las iba a traicionar. Y por eso el gran dilema del movimiento estudiantil del 2011 era cómo sacar las demandas de la calle. Algunos de ustedes recordarán que eso era una de las cuestiones discutidas constantemente en ese momento. ¿Cuál fue el paso siguiente? ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después de eso llegó un gobierno, llegó una candidata que, aun cuando no contaba con el apoyo del movimiento social, porque el movimiento social ya había aprendido que la política institucional no era apta para procesar sus demandas y entonces no estaba dispuesta a apoyar una iniciativa político-institucional. A pesar de eso, la candidata Michelle Bachelet pone las demandas del movimiento del 2011 en el centro de su programa. Transformación de la educación de la mercancía en un derecho social, el cambio de paradigma, etc. Y nueva constitución. Y va a las elecciones con eso, y gana con más del 60% la elección presidencial, y gana la elección parlamentaria, y gana con mayoría en ambas cámaras. Y entonces uno habría dicho, las condiciones para una transformación son tan auspiciosas como podrían ser. Están dadas todas las condiciones. Y 4 años después, el juicio es a lo menos mezclado y probablemente peor. En el caso de la reforma del proceso constituyente, fracaso. En el caso de la reforma educacional, yo diría fracaso parcial, porque yo creo que se avanzó importantemente. Pero de nuevo, ¿cuál fue el aprendizaje que produjo el gobierno de Bachelet? El aprendizaje que produjo el gobierno de Bachelet es que esta institucionalidad no es capaz de una acción transformadora. Pero no fue, y entonces creo yo, eso contribuyó a que el problema constitucional ya no se podría plantear en términos institucionalmente reconocidos. El problema constitucional solo podría volver a surgir. ¿Recuerdan ustedes cuando asume este gobierno, el gobierno actual, el ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, anuncia que precisamente el proceso constituyente para ellos es algo que ellos no tienen ningún interés en continuar? Es decir, el problema constitucional no podría volver a plantearse sino hasta que pasara algo como que la crisis de legitimidad se siguiera desarrollando hasta llegar a un grado tan avanzado que, para usar la expresión de la prensa, que no es la mía, así que yo aquí la uso con comillas, estallara. Bien claro, estalló. Pero es una crisis que se venía produciendo y es una crisis que tiene en su origen la Constitución no como un texto, la Constitución como una decisión fundamental sobre la política. Y que la crisis haya sido enfrentada solo después del estallido,
implica que es enfrentada en un grado avanzado de desarrollo. Ahora podemos saber, si me permiten una pequeña autorreferencia, yo dije el año 2013 que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Me dijeron que yo era un golpista con todos estos tanques que yo tengo detrás. Ustedes ven que yo manejo los aviones que pueden bombardear los palacios presidenciales. Yo muevo un meñique y saltan los tanques y los aviones de los soldados. Pero en fin, una tontera. Lo que yo quería decir era, bueno, para ponerlo en los términos actuales, el problema constitucional se va a solucionar antes o después de que estalle. Ahora sabemos que la última oportunidad que hubo para solucionar el problema constitucional antes del estallido fue el proceso constituyente de Bachelet. Y que al fracasar el proceso constituyente de Bachelet, entonces no quedó otra, en los hechos, de esperar al estallido para poder enfrentar el problema constitucional en serio. Pero eso lo que quiere decir es que nosotros estamos enfrentando el problema constitucional en una etapa avanzada de su desarrollo. Y eso quiere decir que hay muchas posibilidades que en otro contexto, menos avanzado, más temprano, habrían sido posibles, que hoy día están simplemente cerradas. La situación actual sería bien distinta si hubiera 1 o 2 partidos políticos legitimados para hablar a nombre del movimiento social. Eso facilitaría mucho las cosas. Pero no importa, porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque estamos en un grado especialmente avanzado de desarrollo de la crisis. Entonces, no es gratis el hecho de que el problema haya debido ser enfrentado en este grado avanzado de desarrollo. Pero por otra parte, es lo que uno esperaría que pasara, dada la explicación anterior. Porque como el problema de la política constituida por la Constitución del 80 es que no puede tomar decisiones transformadoras, bueno, evidentemente la primera decisión que no podía tomar era la decisión de solucionar el problema constitucional. Y entonces fue necesario esperar hasta que estallara. ¿Qué es lo que debería preocuparnos acerca de la nueva Constitución? Aquí de nuevo se nota la diferencia o muestra sus consecuencias, la diferencia entre entender la Constitución como un texto o entender la Constitución como una decisión fundamental sobre la política. Déjeme ponerle una de las discusiones características. Las escuelas de derecho están repletas de esta discusión. Las revistas jurídicas están llenas de artículos en uno u otro sentido respecto de esta discusión. Deben ser los derechos sociales accionables. Porque unos dicen, sí, tienen que ser accionables los derechos sociales, porque de ese modo se muestra que son derechos de verdad y que no son meras declaraciones, y es importante, y son tan importantes como los otros derechos. Entonces el derecho a la salud es tan importante como el derecho a la libertad de expresión, y por lo tanto, si el derecho a la libertad de expresión puede ser protegido en tribunales, ¿por qué no va a poder ser protegido en tribunales el derecho a la salud? Y otros dicen, bueno, eso lleva al activismo y eso lleva a que los jueces decidan, tomen decisiones que tienen consecuencias presupuestarias, pero no tienen ninguna responsabilidad por las consecuencias presupuestarias de eso, por lo tanto no deben ser accionables. Yo creo que todo eso es una discusión que no tiene ninguna importancia. De hecho, a lo mejor ustedes lo saben, el área donde ha habido más, entre comillas, activismo judicial es la salud. No sé si ustedes sabrán también un pequeño detalle. El derecho a la salud, conforme al artículo 20 del texto constitucional, no está protegido por el recurso de protección. Entonces, ¿cómo es que el área donde ha habido más activismo, entre comillas, judicial, es precisamente una de esas áreas donde el texto constitucional niega la protección judicial? La niega porque la única dimensión del derecho a la salud que está protegida con el recurso de protección es la libertad de elegir entre el sistema público y el sistema privado. Esa es la única. Todo lo demás no está. Pero esa área precisa, o sea, ese derecho, y no en esa cuestión, sino en el contenido del derecho a la salud, ha sido la esfera donde más se ha litigado y donde más influencia han tenido las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque da un poco lo mismo lo que el texto constitucional diga en esta materia. Porque, y la verdad es que los abogados la tienen clarísima. Da un poco lo mismo que diga eso porque, bueno, si el derecho a la salud es afectado, en algún sentido, la vida se ve afectada, obviamente.
Y si la vida se ve afectada, bueno, el derecho a la vida se ve afectado y el derecho a la vida sí está protegido. O sea, hay mil maneras de buscar una solución por otra. Pero claro, cuando uno piensa que la Constitución es un texto, cuestiones como esta, ¿va a permitir el texto la judicialización de los derechos sociales? Pasan a primer lugar. Y de hecho, yo anticipo que discusiones como estas van a ser las discusiones más atractivas en lo que viene, las que van a concitar mayor atención, e irónicamente, las menos significativas. ¿Por qué ha habido activismo, entre comillas, judicial en materia de salud? Bueno, eso evidentemente ha sido la compensación de un déficit político. Porque una institucionalidad que observa durante 10 años y que no puede actuar, entonces eso necesita ser compensado de alguna manera. En alguna parte del sistema institucional esto tiene que irrumpir. Debería, idealmente, irrumpir en la sede más adecuada para que sea tratado, que debería ser la sede legislativa, pero esa está constitutivamente neutralizada y por lo tanto, no pudiendo irrumpir el problema o aparecer el problema en la sede que le corresponda, bueno, aparecerá en alguna otra sede. Podría haber sido la superintendencia, podría haber sido, fueron los tribunales de justicia. Entonces, la cuestión fundamental en la discusión constituyente no es cuál es el texto. Lo cual no quiere decir, a lo mejor en algún momento dije algo que iba un poco más allá, lo cual no quiere decir que el texto sea irrelevante. Pero sí quiere decir que esa no es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es cómo la nueva Constitución va a configurar la política. Esa es la pregunta central. Piensen ustedes, la Constitución actualmente vigente garantiza a todas las personas, incluso a los habitantes de las zonas de sacrificio, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero ¿cómo es posible que la Constitución asegure a las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y hayan zonas de sacrificio? Porque para que dejen de haber zonas de sacrificio no se necesitan palabras escritas en el papel. Para que deje de haber zonas de sacrificio se necesita una institucionalidad política que tenga el poder suficiente para enfrentarse a los intereses económicos que van a verse afectados por la regulación medioambiental necesaria para evitar las zonas de sacrificio. Y entonces discutiremos latamente, yo lamentablemente predigo esto, discutiremos latamente sobre la mejor formulación textual del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y unos van a decir, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es una manera más bien individualista de ponerlo, hay que ponerlo más bien de modo holista, y unos van a decir, no, tiene que reconocerse los derechos de la naturaleza, y esas discusiones van a gastar páginas y páginas y páginas de las revistas y los diarios, etc. Pero la cuestión fundamental no está ahí. La cuestión fundamental es cuál va a ser el poder político que pueda realizar ese derecho. Y eso vale para todos los derechos, especialmente para los derechos sociales. Salud, educación, seguridad social. Entonces, la cuestión de la nueva Constitución hay que verla desde el punto de vista de cuál fue la contribución que la Constitución actual hizo a la crisis de legitimidad que estalló el 18 de octubre. Y la explicación anterior es, esa crisis tiene su origen en la Constitución por la manera en que la Constitución configura la política. Y entonces la solución es una Constitución que configure una política que tenga no solamente forma democrática, en el sentido de poderes públicos generados democráticamente a través de elecciones, sino que también tenga contenido democrático. Y que entonces los ciudadanos empiecen a ver la política de un modo distinto, porque la política va a ser distinta. Y la política va a ser distinta porque la decisión fundamental que configura la política va a ser distinta. De hecho, yo diría que esta es la cuestión que podríamos usar como el test de éxito de la nueva Constitución. Es decir, recuerdan ustedes que en el 2005 el presidente Lagos promulgó una reforma constitucional presentándola al país como si fuera una nueva Constitución. Que el presidente Lagos, al llamar la nueva Constitución, se equivocó, es una cuestión que hoy día es pacífica, ¿no? Hasta él lo reconoce, por lo demás, así que aquí no hay una acusación. Es simplemente una constatación de que el presidente Lagos se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Esas ya son cuestiones adicionales. Pero yo creo que eso a nosotros nos debería poner en alerta. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que no vamos a cometer el mismo error?
Es decir, pensemos que todo este proceso se desarrolla. Pensemos que hay un plebiscito el 26 de abril, que gana el apruebo, gana la Convención Constitucional, se elige en octubre la Convención Constitucional, empieza a funcionar en diciembre de este año, funciona por los 9 meses, se extiende por 3 meses más y entonces en diciembre de 2001 propone al país una nueva Constitución que 3 meses después de eso, o sea, en marzo del 2022, se hace un plebiscito, el plebiscito aprueba el proyecto presentado por la Convención y por consiguiente ese proyecto se promulga al día siguiente del plebiscito como nueva Constitución y se deroga la Constitución actual. Y entonces pongámonos en la situación posterior a ese día, que nos preguntamos, ¿y fue de verdad o no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿A dónde hay que mirar para no cometer el error de Lagos? Mi respuesta sería, hay algunos que dicen, bueno, hay que mirar al texto, habrá que mirar con cuánto vigor están consagrados los derechos sociales, en fin, yo diría, eso será importante, no quiero decir que es irrelevante, pero yo diría, lo realmente importante, lo que tenemos que mirar es cómo es la política. Si la política del día siguiente, o sea, la política de la nueva Constitución, es la misma política que conocíamos, entonces tendremos que decir que la decisión que la constituye no ha cambiado, aun cuando hayamos cambiado el texto. Si la política del día siguiente empieza a ser distinta, y ojo, dadas las condiciones de campaña electoral en que estamos, hay que aclarar estas cosas que en realidad yo les pido disculpas por tener que aclararlas porque son obvias, ¿no? Cuando yo digo empieza a ser distinta, no quiero decir que la política del miércoles en la mañana va a ser distinta en 180 grados de la política del martes en la tarde, ¿no? Porque las cosas no cambian de ese modo. Pero sí que bajo la nueva Constitución, la política muestra señales de que está cambiando hacia una política distinta. Entonces, nosotros tendremos que decir, si la política cambió, es porque la decisión que constituye la política cambió, y ahora tenemos una nueva decisión, y eso es una nueva Constitución. Yo creo que ese es el test fundamental. Y esa es la manera en que se podrá solucionar la crisis de legitimidad. Para decirlo súper en breve, yo creo que la crisis de legitimidad tiene su origen en que la política institucional que conocemos, o nosotros nos hemos acostumbrado a una política institucional que es vista por el ciudadano como un constante recordatorio del poder que no tenemos. No nos corresponde a nosotros el poder de decidir si va a haber más AFP o no. Esa es una decisión. Las AFP son como la cordillera de los Andes, están ahí y no podemos hacer nada para cambiarlo. Esa decisión la tomaron otros por nosotros y nos vincula y la cuestión está cerrada. Podremos discutir si subir a 4 puntos la capitalización individual. Eso sí se puede discutir. Y también podemos correr el cerco de lo posible y podemos entonces discutir si en vez de AFP va a haber un ente que administre ese 4%. E incluso, después de que todo estalló, podremos discutir también si va a haber 2 o 3 puntitos que vayan a crear un subsistema solidario. Pero la posibilidad de que no haya AFP, esa es una posibilidad, una decisión que no nos corresponde a nosotros, los ciudadanos. Y eso es lo que la política institucional constantemente nos recuerda. Y claro, los ciudadanos, a quienes se les recuerda el poder que no tienen, devuelven eso en la forma de desprecio. Y eso es lo que le ha ocurrido a la política tradicional, a la política institucional. Entonces, si la política deja de ser vista como un constante recordatorio del poder que como ciudadanos no tenemos, y empieza a ser vista como una medida del empoderamiento de los ciudadanos, entonces podremos decir, hubo nueva Constitución. Fue exitoso. Este proceso fue un éxito. Ojo, fue un éxito no porque la nueva Constitución es el modelo ideal que uno tiene en la cabeza, porque lo probable es que no vaya a ser así. Pero fue exitoso en el sentido de que la decisión fundamental que constituye la política cambió. Y eso es lo que va a lograr, no de un día para otro, restablecer la legitimación social de la política institucional, que yo creo que es la cuestión fundamental al cual el proceso constituyente necesita estar ordenado. Hubo una época en que uno terminaba un discurso y decía, he dicho. Pero ya no se dice dicho, ahora se dice eso. Así que, eso. ¿Me puedo sentar allá para las preguntas, no? Ahí hay que hacer de cámara, ¿no? Entonces me quedo aquí. Sí, mejor.
Voy a invocar la ley de la silla. Eso. Bueno, le agradecemos toda la información tan importante que nos ha entregado, y a nosotros nos interesa todo, pero especialmente cómo vamos a encajar la solución de los problemas de la salud, que son, por lo que usted ha explicado y por lo que nosotros entendemos, gravísimas. Tener solamente acceso a elegir entre lo público y lo privado, entre lo bueno, digamos, y lo escaso, es una. Nosotros tenemos súper claro, como colegio y la mayoría de los colegas, que el sistema de salud que existe en este país, fragmentado, segmentado, inequitativo, no puede seguir, no puede continuar. Nosotros entonces le agradecemos cómo nos ha aclarado también eso y otras cosas dentro de la Constitución, y ahora queda abierta la posibilidad de todas las preguntas que se quieran hacer. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Quería preguntarle sobre lo fundamental que usted dijo, que la decisión tiene que cambiar, la decisión detrás del texto constituyente tiene que cambiar para dar más poder al poder político y menos poder al poder económico. ¿Cómo se puede ver eso en lo, no en lo abstracto, sino en lo concreto? En lo concreto. ¿Cómo se puede ver en lo concreto más allá del texto? Porque usted decía que el texto no es que sea irrelevante, pero no importa tanto si la decisión no cambia. Pero ¿cómo uno ve que cambie la decisión en lo concreto? Bueno, yo creo que hay... o sea, uno podría llegar, digamos, explicar eso con más o menos detalle, ¿no? Y hay cierto límite temporal ahora, así que... Pero lo primero que yo creo que uno puede decir es, el proceso constituyente tal como está diseñado es un proceso que, por lo menos formalmente, es apto para eliminar las trampas de la Constitución que tenemos hoy día, ¿no? O sea, las trampas, por trampas me refiero, recuerdan ustedes, no sé si lo han escuchado, el pasaje de Jaime Guzmán en que explica que se trata de que si llegan a gobernar nuestros adversarios se vean constreñidos a hacer algo no tan distinto de lo que nosotros mismos anhelaríamos, porque la cancha impone de hecho, la cancha por su diseño hace extraordinariamente difícil lo contrario. Yo creo que llamar a un juego cuya cancha está diseñada para que solo el equipo que la diseñó pueda ganar, llamarlo tramposo, yo creo que no hay abuso en eso. Entonces, la Constitución tiene una serie de trampas o cerrojos, ¿no? Uno fue el de los senadores designados, evidentemente, ese fue eliminado. Hoy día quedan otros como los quórums de reforma constitucional, el Tribunal Constitucional, las leyes orgánicas constitucionales que exigen 4/7 de sus votos para ser modificadas, etc. Todas esas son trampas en el sentido de que son disposiciones constitucionales cuya finalidad era proteger el interés unilateral de quienes podían imponer la Constitución, ¿no? Ahora, va en la propia lógica de las trampas que lo que explica la existencia de trampas es la posibilidad de imposición unilateral. De hecho, ¿bajo qué condiciones uno se imaginaría que las reglas de un juego van a ser tramposas? Bueno, si uno de los equipos fija las reglas y se las impone al otro. ¿Cuál es la mejor garantía de que las reglas no van a ser tramposas? Que las reglas tengan que ser acordadas. Eso no asegura que las reglas sean las mejores reglas concebibles. Solo asegura que hay un defecto que no van a tener. No van a ser tramposas en beneficio de uno de los equipos, porque el otro equipo habría de aceptarlas. ¿Me entienden? Entonces, el hecho de que tenga que ser una constitución acordada desde una hoja en blanco por 2/3 de los votos, implica no que va a ser la mejor constitución posible. De hecho, hay buenas razones para pensar que no va a ser la mejor constitución posible. Pero sí que hay un defecto que no va a tener trampas. Entonces va a configurar un proceso político equitativo, en el sentido de fair. No va a tener estas unilateralidades en él. Y yo creo que eso recorre un buen camino
en la dirección de configurar una política que pueda decidir, que pueda actuar con eficacia. Más allá de eso, porque esa es la parte fácil, porque las trampas, digamos, el proceso se va a encargar él mismo de eliminarlas, por la lógica que he explicado. Más allá de eso, hay discusiones ulteriores. Por ejemplo, ¿es el presidencialismo que tiene Chile un régimen político adecuado? ¿No sería mejor una forma más parlamentaria? Yo creo que una forma más parlamentaria probablemente produciría una mayor vinculación entre la ciudadanía y la política institucional, creo yo. Y eso es una razón para moverse en la dirección del parlamentarismo, no al punto de llegar a un parlamentarismo completo tipo Westminster, pero sí probablemente algún estado intermedio. El centralismo chileno, ¿no? Una política, una forma político-administrativa descentralizada probablemente también contribuiría a crear gobiernos locales o gobiernos regionales que tuvieran la posibilidad de actuar con más eficacia desde el punto de vista del desarrollo estratégico de las regiones de Chile, ¿no? Entonces hay, por cierto, hay una primera dimensión, la eliminación de las trampas de la Constitución, y después hay una segunda en que hay distintas formas o distintos decisiones institucionales que pueden contribuir de mejor manera a crear una política que pueda ser vista por los ciudadanos como la medida de su empoderamiento. Buenas tardes. Yo me entrampé justamente en lo que usted ha tratado de explicar ahora, recién en su última intervención, porque siento que este proceso, si bien es un avance democrático y que tenemos que participar, igual hay un traje a la medida, y retomo sus palabras de la colusión del poder económico con lo político, que en definitiva fue la forma en que se constituyó el poder político durante la dictadura y sobre todo posterior a la dictadura. Entonces, ¿cómo vamos a sobrepasar esa colusión, esa amarre de violar intereses tan grandes como que las AFP no son tocables, porque se cae la economía del país si se tocan las AFP, con un traje en que dice que necesita un quórum de 2/3 y que basta una minoría de la derecha que sea inferior, que sea 1/3 o más, para que no se pueda avanzar. ¿Qué va a pasar con lo que no se puede avanzar? Porque no está establecido que haya un plebiscito de dirimir esos temas. ¿Y qué va a pasar con esto de que para ser candidato hay que pertenecer a una lista y los independientes, representantes de organizaciones pequeñas o medianas, quedan prácticamente afuera si no tienen un aval político? A ver, vamos por parte, las dos cuestiones. Primero, de lo que se trata es de tener un poder político que tenga, no está bien dicho, pero poder. O sea, que pueda actuar con eficacia, que pueda enfrentarse a los otros poderes. ¿Cuán posible sea eso en las condiciones actuales de Chile y el mundo? No es una cuestión que esté clara, ¿no? Es decir, yo creo que hay un fenómeno global. Yo creo que la crisis de legitimidad que vimos en Chile tiene su correspondencia en un fenómeno global, que es la razón por la cual yo diría que la Constitución neutralizadora de 1980 resultó ser tan exitosa. Una de las razones por las cuales resultó tan exitosa es porque calzó con el momento global, que yo lo llamaría la fase neoliberal del capitalismo, que se caracteriza porque el poder económico global se independiza de las políticas locales, de la política doméstica. Y el capital se hace global, pero la política sigue estando localmente vinculada, y eso hace que la política sea débil frente al capital. Cuando nosotros tengamos una constitución no neutralizadora,
vamos a seguir enfrentando es el contexto global, el contexto de un capitalismo global en fase neoliberal que tiene ese problema. Y ahí puede ser que, es decir, quiero decir, aún con una constitución no tramposa, el poder económico no va a desaparecer como poder y no necesariamente va a ser más débil que la política de la nueva constitución. Esa es una cuestión que está por verse y que tiene que ver con, bueno, con construcción política que está por hacerse. Pero déjeme referirme a las dos cuestiones precisas que usted indicaba. Una era, ¿qué pasa con las cosas que no puedan avanzarse en la Constitución como por aplicación de la regla de los 2/3? ¿Y qué pasa con la participación de las personas que hoy día no ven en los partidos políticos vías adecuadas de participación política? Respecto de lo primero, la regla que se va a aplicar, o mejor dicho, lo que ha ocurrido hasta ahora, estos 30 años, ha sido que se ha reformado la Constitución sujeto a una exigencia de 2/3. 3/5 de 2/3, pero para lo que importa es 2/3. Y ahora vamos a ir a una convención constitucional que va a decidir conforme a una regla de 2/3. ¿Por qué habría de ser distinto? La respuesta está en la radical importancia de la diferencia entre una reforma constitucional y una decisión desde una hoja en blanco. Y tiene que ver exactamente con la respuesta a su pregunta. ¿Qué pasa con aquello que no se logra hacer porque no se satisfacen los 2/3? Cuando estamos pensando en una reforma constitucional se define porque hay una constitución vigente, una norma constitucional vigente, que continuará rigiendo a menos que sea reformada por 2/3 de los votos. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que si hay 1/3 más 1 que se opone a la reforma fracasa y la regla constitucional vigente continúa rigiendo, como acaba de ocurrir con el agua hace un mes y medio, ¿no? Se presentó una reforma para modificar la privatización del agua que está en la Constitución. 24 senadores votaron a favor de esa reforma, 12 senadores votaron en contra y los 12 ganaron porque para reformarla se necesitaban 2/3, que son 29 senadores. La consecuencia de que la reforma haya sido rechazada es que la regla que privatiza las aguas continúa rigiendo y nos obliga a todos. Y entonces si hoy día nos preguntamos ¿por qué estamos todos obligados por una regla que privatiza las aguas? Hoy día la respuesta es porque en el Senado hay 1/3 más 1 que se niega a reformarla y entonces nos obliga a seguir viviendo bajo ella. Ahora, si estamos pensando en la misma regla, 2/3, pero desde una hoja en blanco, la situación cambia totalmente. Porque que sea desde una hoja en blanco quiere decir que en la Constitución no hay, para empezar, ninguna regla. La hoja está en blanco. Y que solo alcanzarán a adquirir el rango de normas constitucionales las que satisfagan la condición de los 2/3. Y entonces cuando en la Convención Constitucional se plantee por el mismo tercio que defendió la regla de la privatización de las aguas, la cuestión de las aguas, en la Convención va a tener que ser formulado esto como una propuesta de que la nueva Constitución privatice las aguas, ¿no? Esa, supongo yo, van a llevar esa propuesta a la nueva Constitución. Y en la Convención, entonces, habrá que votar sobre esta propuesta tan pintoresca de que las aguas sean privadas. Yo predigo, me puedo equivocar en esto, pero yo predigo que en la Convención no va a haber 2/3 de los votos para privatizar el agua. ¿Qué pasa si no hay 2/3 de los votos para privatizar el agua? Bueno, la regla que privatiza las aguas no va a ser escrita en esa hoja en blanco, no va a estar en la Constitución. Noten la diferencia considerable, ¿no? En un caso, si no se reúnen los 2/3, la regla continúa obligándonos. En el otro caso, si no se reúnen los 2/3, la regla no alcanza a obligarnos como regla constitucional. Ahora, veamos el mono completo, por cierto. Porque ¿qué pasa si la siguiente indicación, que es una indicación para publificar las aguas, tampoco reúne los 2/3? La consecuencia va a ser la misma. No va a ser escrita en esta hoja en blanco que es la Constitución. No va a estar en la Constitución. Entonces la Constitución, en esta hipótesis, no va a decir ni que las aguas son privadas, ni que las aguas son públicas. Por hipótesis, la Constitución no va a decir nada sobre las aguas. Y esto, claro, desde el punto de vista de la preocupación por el texto y la importancia del texto, que no es cero, puede ser un problema. Pero yo diría, ¿cuál es la consecuencia política de que la Constitución no diga nada sobre el agua? Respuesta. ¿Quiere decir esto que las aguas van a quedar en un limbo jurídico, que no van a tener ningún régimen, no van a ser ni públicas ni privadas? No. Esa cuestión va a tener que ser decidida. ¿Dónde va a estar decidida? Bueno, en el Código de Aguas, ¿no? Y discutiremos
el código de agua en la política normal, post-constitución. Y entonces vean ustedes, observen ustedes esta consecuencia. La consecuencia de la regla de los 2/3 desde una hoja en blanco, por eso esa segunda condición es tan importante, es lo que cambia todo. Si no fuera así, no tendría sentido esto. La consecuencia la primera consecuencia es una consecuencia que uno puede lamentar. Es verdad, algunas cosas que querríamos hacer sobre nacionalización de recursos naturales o cosas de ese tipo, es probable que no logremos hacerlas. Está bien, es verdad. Pero ¿cuál es el second best? ¿En qué queda eso? Precisamente su pregunta. ¿En qué queda eso que no se pudo avanzar? En principio, eso queda entregado a la política normal precisamente porque la Constitución no lo va a decidir. Y que no lo decida la política, que no lo decida la Constitución, significa que va a estar dentro de lo que puede decidir la política. Y eso tiene un efecto, creo yo, positivo. El efecto de reforzar la política. Que la política importe. Que la política pueda tomar decisiones que importan. Respecto de la segunda, yo creo que es la cuestión pendiente más importante con vistas a la Constitución convencional. Porque habían 4 cuestiones, ¿no? A propósito de esta regla que estaba en el acuerdo de que la convención se va a elegir conforme a las reglas electorales de la Cámara de Diputados, y entonces inmediatamente se suscitaron 4 cosas, que no iba a ser una convención paritaria, que no iba a tener representación adecuada de pueblos originarios, que los independientes no iban a tener manera de ser candidatos exitosos y que iba a dejar afuera a los secundarios que eran los que habían iniciado el movimiento. La cuarta, por alguna razón, salió rápidamente y como que nunca más nadie la pescó. Entonces quedó en 3. No estoy yo manifestando ninguna opinión al respecto. Pero el hecho bruto es que la discusión se trabó en las 3 restantes. De esas 3, las 2 primeras están más o menos solucionadas. Perdón, la paridad y la participación. La paridad está solucionada de una buena manera y es un logro del movimiento feminista haber logrado ese éxito impensable antes. Y que yo creo que es un logro enorme para el proceso constituyente de tener una convención constitucional paritaria. La participación adecuada de pueblos originarios, caños reservados, hasta donde yo sé, pero yo sé esto, yo me entero, estas cosas yo soy aquí como la presidenta, ¿no? Yo me entero de estas cosas por la prensa, así que yo entiendo que hay un acuerdo y que está más o menos arreglado de que va a haber escaños reservados. La tercera es la que falta. ¿Qué pasa con la participación de quienes el problema se describe diciendo la participación de independientes, pero yo no creo que sea la mejor manera de decirlo, porque no son independientes. Es que el 18 de octubre mostró que en el pueblo chileno había organización social y política, pero es una organización social y política que no tiene contacto con las categorías de la política institucional porque las desprecia. Y eso crea un problema bien grave, porque el sistema electoral supone o descansa en el supuesto, y a mí me parece que este no es un supuesto abusivo, en principio. El sistema electoral descansa en el supuesto de que los partidos políticos son los instrumentos de participación ciudadana en la política. Y que entonces facilitar la participación de los partidos políticos es facilitar la participación de los ciudadanos, porque a través de los partidos políticos participan los ciudadanos. Piensen ustedes, esto era verdadero a principios de los 90. A principios de los 90 nadie habría dicho, porque los partidos políticos pueden participar en elecciones, eso excluye a los ciudadanos. A principios de los 90 eso no habría tenido realidad. Pero hoy día, como estamos en una etapa avanzada de desarrollo de una crisis de legitimación que afecta principalmente, en primer lugar, a todas las instituciones que se vinculan con la política institucional, 1, Parlamento, 2, partidos políticos, entonces hoy los partidos políticos no son vistos por los ciudadanos, o por una parte importante de esa fuerza social que hizo posible el proceso constituyente, no son vistos como una vía adecuada de participación. Y como el sistema electoral sigue estando hecho bajo el supuesto de que los partidos políticos son la forma en que participan los ciudadanos, y los ciudadanos no quieren participar a través de los partidos políticos, como diría Paulsen, raya para la suma, los ciudadanos se quedan afuera. Ese es el problema. Yo creo que ese problema no tiene mucho espacio para ser solucionado, por así decirlo, legislativamente. Es decir, yo entiendo que va a haber alguna modificación de las reglas, entiendo que se va a permitir que los independientes en algunos casos formen listas, pero va a seguir habiendo una disparidad en las posibilidades de éxito entre candidatos de partidos políticos y candidatos independientes que va a ser suficientemente significativa. Por eso, en el último tiempo, en el último mes o 2 meses, han empezado a surgir distintas iniciativas. Yo aquí voy a empezar a tener conflicto de interés muy luego. Han empezado a surgir distintas iniciativas
cuya finalidad es dar forma de partidos políticos a movimientos que puedan entonces servir para canalizar esa fuerza social a la convención. Uno de ellos es Fuerza Común. Yo los invito a entrar a Fuerza... No, de verdad, los invito a entrar a fuerzacomún.cl, porque lo que está en juego, por supuesto, yo espero que Fuerza Común sea exitoso, pero a propósito de que yo estoy aquí para explicar el proceso y no para hacer solo propaganda, pero la hago. Por supuesto, yo espero que Fuerza Común sea exitosa, pero más importante que eso, o casi tan importante como eso, es que algunas de estas iniciativas sean exitosas, porque de ese modo se soluciona el problema. O esa es una manera, no de dar una solución completa, pero sí de permitir que esa fuerza ciudadana que no mira a los partidos políticos como vías de participación, pueda participar en la Convención Constitucional. Y yo creo que esa fuerza ciudadana pueda participar en la Convención Constitucional es una condición extraordinariamente importante para el éxito del proceso constituyente. Así que yo espero que de esa manera, ya sea idealmente a través de Fuerza Común o algún otro de las iniciativas, se creen vías para que esa fuerza social pueda participar en la convención, en vez de quedarse afuera abuchando o aplaudiendo, según el caso. Vamos a probar las preguntas. ¿De dos? Una pregunta súper abstracta en verdad, pero ahora tenemos una nueva constitución, pero está en una crisis política terrible. La nueva constitución va a estar en harto tiempo más. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos con nuestras instituciones? ¿Cómo calmamos el estallido que todavía se ve en las calles? O sea, está latente, está vivo el movimiento social y vamos a tener una constitución en harto tiempo más, que yo creo que es muy importante. Pero ¿qué hacemos? Yo sé que es una pregunta a un abogado, quizás no la puedes contestar como con toda la certeza del mundo, pero imagino que si está formado un partido es porque algo de esperanza tiene. ¿Qué hacemos mientras tanto? Eso a mí lo que me preocupa en verdad. O sea, yo, en respuesta a esa pregunta, que yo creo que es una pregunta totalmente pertinente. Una pregunta más. Otra pregunta, que sería la última. Sí, mira. A mí me da la impresión que igual hoy día, dentro de lo que tú has denominado como una crisis de confianza a la política o a quienes están en la política formal, puede arrastrar de cierta forma el qué hacer después de la constitución, nueva constitución, eventualmente, no sé, con la opción apruebo el 26 de abril en adelante, pero claro, yo entiendo, y quizás también tiene un poco relación con la pregunta anterior, que hoy día el nivel de desconfianza probablemente repercute en cómo nosotros vemos el proceso de construcción política posterior o durante el proceso constituyente y posterior a la nueva constitución. O sea, la distribución del poder efectiva, del poder político, se va a hacer efectivo, por ejemplo, con, no sé, ¿tú crees que debiera haber elementos críticos como revocación de cargos públicos, autoridades, eliminación o de algunos grupos de categorías políticas como, no sé, violentas o que inciten odio? O ¿qué cosas crees que debieran ser determinantes para ir generando espacios de confianza en el rehacer política, además de generar espacios colectivos, sino que estén reflejados en la Constitución para distribuir efectivamente el poder político? Eso por un lado. Y lo otro, no sé si tú tienes una reflexión en torno a cómo una Constitución genera paradigmas en torno al convivir o al desarrollarnos en nuestro cotidiano, que impacten también en generar durante o posterior al proceso constituyente grupos de poder que generen presión en torno a perder privilegios. No sé, los gremios en salud, los gremios en educación, los gremios del transporte, tienen grupos de poder y de presión que también se han negado a generar cambios estructurales. Entonces, ¿cómo pensaríamos una estrategia para que estos grupos de poder también
repensaran sus privilegios y avanzáramos hacia una construcción colectiva. A ver. Yo creo que parte importante de lo que va a pasar en el proceso constituyente depende de cosas que todavía no han pasado. Por ejemplo, yo creo que el dato fundamental que nos falta ahora y que va a ser decisivo para lo que venga es el plebiscito. Lo cual es obvio, pero no me refiero a la cosa obvia de quién gane, si el apruebo o el rechazo. Yo creo que mucho más porque yo creo que va a ganar el rechazo. No sé si va a ganar por mucho o por poco, pero yo creo que... No, sí, también tengo una opinión. Es para no decir en la mitad de la campaña que estamos todos ganados y que sí que nos vamos para la casa. Uno tiene que decir que hay cierta incerteza, porque si uno dice que ya está todo ganado, no es la mejor... No, pero lo que quiero decir es, lo que yo creo que es importante, o lo que va a marcar, hacer toda la diferencia, es cuánta gente vota en el plebiscito. Es decir, con los mismos resultados porcentuales, un plebiscito en el que vota el 90% de las personas que pueden votar es un evento político totalmente distinto que uno que vota el mismo 45% que está votando en las elecciones comunes y corrientes. ¿Por qué? Si vota el 45%, aunque gane el rechazo y la convención constituyente, yo creo que si vota el 45%, el proceso constituyente va a ser más bien un proceso formal. Porque que vote el 45%, me estoy poniendo en esa hipótesis, yo creo que eso no va a pasar por las razones que voy a explicar, pero si votara el 45%, lo que eso quiere decir es que el proceso constituyente no ha sido visto por la fuerza social que irrumpió el 18 de octubre como un camino adecuado para expresarse. Y eso quiere decir que el proceso va a continuar porque ya está legislado en el papel y en Chile somos tan legalistas por portales y todo eso. Entonces, el proceso va a continuar, se va a elegir la convención, va a pasar el año, va a haber el otro plebiscito, pero sin que eso afecte en absoluto al problema constitucional. Eso no lo va a solucionar y va a volver a estallar algún tiempo después. Si vota el 90%, quiere decir que esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre sí vio en el proceso constituyente una vía para manifestarse. Y eso va a hacer que entonces el proceso que viene después tenga un contenido constituyente real. Y yo creo que cuestiones como las que tú indicas, o sea, cómo va a ser posible, qué es lo que va a hacer que grupos que defienden intereses particulares necesiten articularse en términos colectivos o en términos de intereses que vayan más allá de sus intereses particulares, yo creo que va a depender del contenido constituyente que haya en la forma proceso constituyente. Y eso va a depender, no quiero decir que va a depender solo de cuánta gente vota, también va a depender de muchas otras cosas, por supuesto. Es simplemente la cuestión más importante de las que están pendientes ahora, esa, cuánta gente vota. Pero, por ejemplo, yo creo que cuando se dio a conocer el acuerdo, hubo un momento en que el acuerdo podría haber sido rechazado y podría haber quedado en la categoría de tinglado inventado por los políticos para contener la presión y dejar todo más o menos como está. De hecho, algunas de las reacciones al acuerdo fue denunciar el acuerdo como eso. Mi interpretación es que esa crítica al acuerdo no cuajó, por así decirlo. O sea, todavía no me cabe duda que hay gente que todavía la sostiene, pero políticamente hablando no es una crítica que hoy día tenga mucha fuerza, sobre todo, por eso dije que era tan importante, sobre todo después de la decisión sobre paridad, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo anticipo que el plebiscito va a tener una participación considerable y eso va a llevar entonces a un proceso constituyente que tenga contenido constituyente y que no sea solo forma constituyente. Lo demás ya son cuestiones ya adicionales sobre de cuál es la estrategia política a seguir atendida a las circunstancias. Y eso es algo que es necesario que la cuestión se vaya desarrollando para poder responderla. Respecto de lo primero, ¿qué hacer? Vaya pregunta. ¿Qué hacer ahora? Yo creo que lo primero que uno tiene que tener presente, esto no es lo último, pero lo primero que uno tiene que tener presente es que cuando uno se enfrenta a una condición, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, supongo. Cuando uno se enfrenta a una condición en estado avanzado, las posibilidades de actuar son más limitadas que si uno se enfrenta a esa misma condición en un estado temprano. No, o sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que
yo no quiero decirlo de modo que suene demasiado pesimista, pero creo que la política tiene que tener presente, es perfectamente posible que haya problemas que no tienen solución. Es posible, no estoy diciendo que lo sea. Y el problema al cual nos enfrentamos ahora es que yo creo que hay cierta ironía en la historia, ¿no? Como que si el problema es un problema de una institucionalidad política cada vez más deslegitimada, lo que venía explicando, una institucionalidad política cada vez más deslegitimada, que entonces está cada vez más divorciada de la sociedad, que tiene del lado de la sociedad una consecuencia de cada vez más rechazo y desprecio a la política institucional, y del lado de la política institucional, lo que hoy día se llama la élite, una desconexión cada vez más radical de lo que está pasando allá afuera. Bueno, ¿qué mejor ejemplo que Sebastián Piñera? No, o sea, ¿quién ha mostrado de mejor manera que es incapaz de actuar en el país que hoy le toca gobernar? Y eso, por supuesto, que es un problema. Porque, claro, tienen que pasar 2 años antes de la nueva Constitución y eso plantea la pregunta de cómo van a ser estos 2 años. Y cómo van a ser estos 2 años con un gobierno que no tiene ninguna noción de cómo actuar en el país que está gobernando, o que está formalmente en el país del cual es gobierno, digámoslo así. Y en particular, cómo actuar de modo de garantizar algún nivel de orden público. Cómo controlar el modo en que actúan las fuerzas que mantienen el orden público, los carabineros. No, yo creo que esa es una pregunta extraordinariamente pertinente, y creo que las señales no son especialmente buenas. De hecho, hemos visto imágenes o escenas que nosotros pensábamos que no íbamos a volver a ver en Chile. Y eso, claro, por supuesto que agrava todo, hace todo más difícil. Por eso, ese es el contexto en el cual ya han surgido algunos que dicen hay que inhabilitar al presidente y entonces producir que termine antes. Un término anticipado de un presidente en un sistema presidencial como el chileno yo creo que es grave. Pero hay gente que termina ahí y dice, por consiguiente no puede ser. No hay que terminar ahí, porque tener 2 años de un gobierno que no entiende, que no es capaz de gobernar el país del cual es gobierno, también es grave. Y la pregunta es, ¿cuál de las 2 cosas es más grave? Yo no tengo ahora una respuesta a eso, pero veo el problema y creo que es una cuestión que probablemente los días, las semanas que vienen van a dejar en claro cuál de las 2 cosas es más grave. Muchas gracias. Gracias. Sin besitos por el coronavirus. Gracias. Sí, muchas gracias. Quiero decir una cosa. Yo les pido disculpas a los que tenían las manos levantadas, pero este no es el primer conversatorio en el cual yo participo, debo decir. Entonces yo he ido recolectando las preguntas. De hecho, acabo de publicar un libro que se llama El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas, en que yo apuesto que varias de las preguntas que quedaron pendientes están ahí y respondidas. Así que se los recomiendo. Y muchas gracias.